Hola jóvenes, un gusto saludarles. Esta semana vamos a continuar con la clase de Matemáticas 3 y el tema que vamos a abordar se llama tabla de variación. El objetivo de esta clase es establecer la relación entre el signo de la derivada y el cambio del valor de la función. Comencemos. Vamos a definir entonces lo que es cuando una función es creciente en un intervalo y cuando una función es decreciente en un intervalo. Bien, vamos a leerla. En un intervalo, una función f de x es creciente si tenemos en este caso dos números, en este caso el primero menor que el segundo, y al evaluar esos valores en la función original me da que la evaluación del primer número es menor que la evaluación del segundo número en la función f. Entonces aquí no cambia el signo de desigualdad, en este caso es menor que, y se le denomina que cuando se cumple eso se dice que la función es creciente. ¿Cuándo va a ser decreciente? Cuando elijamos dos números, un primer número menor que el segundo, y al evaluar esos números me da que la función evaluada en el primer número es mayor que la función evaluada en el segundo número, es decir, aquí cambia. Entonces al momento de evaluar los valores que tenemos en las funciones, de menor cambia a mayor que. Entonces aquí se le va a denominar a la función que es decreciente en ese intervalo. Bien, aquí podemos ver algunas funciones. En este caso la primera función y igual a x más 1 es creciente, la segunda función es decreciente y la tercera función dice que es decreciente y creciente. Podemos tener funciones que en un intervalo sean crecientes y en otro intervalo sean decrecientes. Como se ve en este ejemplo, hay una relación entre el cambio del valor de una función y el signo de su derivada. Vamos a observar que aquí la derivada de esta función, la derivada de x, recuerden que aquí tiene exponente 1 y coeficiente 1, entonces 1 por 1 me da 1. Y al restar el exponente que tiene la x me da x a la 0. Entonces la x desaparece. Y también derivamos el 1, que la derivada de una constante o de cualquier número también nos da 0. Entonces la derivada de esa función nos queda que es igual a 1. Y 1 es un número que es mayor que 0. Entonces hay una relación, dice que entre la derivada, el valor de la derivada y el signo de la derivada. En este caso tenemos que cuando en este caso esta función su derivada es 1 es mayor que 0, entonces es creciente. Ahora en este caso, como la derivada nos da que es en este caso negativo x más 1, la derivada va a ser negativo 1 y 1 es menor que 0, entonces se dice que es decreciente. Entonces hay una relación entre los signos de estas funciones. Vamos a verlo más específicamente con el ejemplo número 1. Tenemos aquí la función y igual a x más 1 y nos dice que es creciente. Vamos a verificarlo usando la definición. Vamos a escoger dos números cualquiera. En este caso voy a escoger para el primer número 0 y para el segundo número 1. Y se cumple que x1 es menor que x2, ¿verdad? 0 es menor que 1, se cumple. Bien, ahora vamos a ver evaluar estos valores en la función original que tenemos. La función original que tenemos es y igual a x más 1. Entonces evaluamos la función en ese valor, que en este caso es 0. Si yo sustituyo aquí la x por el 0, me da 0 más 1, me da que es 1. Y si yo sustituyo en este caso la función por el valor de en este caso x2, que vale 1, si yo lo sustituyo en lugar de la x, me va a quedar 1 más 1 me da 2. Y comprobamos que al evaluar esas funciones el signo quedó menor que siempre. Entonces se cumple lo que es la definición de función, en este caso creciente. Entonces, y la derivada era positiva. Entonces al ser positiva la derivada da creciente. Entonces vamos a ver el siguiente teorema. Sea f de x una función continua en el intervalo cerrado a, b y diferenciable en intervalo abierto a, b. Nos dice que si la derivada de la función es mayor que 0, es decir, es positiva la derivada, entonces esa función va a ser creciente en ese intervalo. Ahora, si la derivada de esa función es negativa, o sea, es menor que 0 en el intervalo abierto a, b,
Entonces esa función es decreciente en intervalo A, B. Este teorema viene siendo como unas propiedades que vamos a utilizarlo para poder determinar si una función es creciente o decreciente de manera más fácil. Bien, entonces vamos a explicar el ejemplo 2.3. Sea f de x igual a x a la 2 menos 4x más 1. Investiga el signo de la derivada de f de x y el cambio del valor de f de x. Bien, entonces vamos a darle solución. Primero vamos a encontrar lo que es la derivada de esta función. Calculamos la derivada. Recuerden que este 2 pasa a multiplicar, aquí hay un 1. 2 por 1 me da 2. A la x le restamos 1. Entonces va a quedar 2 menos 1. Me va a quedar x a la 1. El 1 no se coloca. Menos la derivada de 4x. En este caso 1 exponente multiplica el 4. Me queda 4. Y x le restamos 1. 1 menos 1 me da 0. Desaparece la x. Y la derivada de un número 1. De cualquier número es 0. Entonces la derivada me queda que es 2x menos 4. Ahora al evaluar esa función tengo que igualarla a 0. Recuerden que tengo que comparar según el teorema, si la derivada me da positiva, entonces va a ser creciente, y si la derivada me da negativa, entonces va a ser decreciente. Entonces voy a despejar aquí para x, voy a igualarla. Entonces f' de x o derivada de f de x igual a 0, vamos a obtener x igual a 2. Si yo igualo 2x menos 4 igual a 0 y despejo para x, me queda que x es igual a 2. O sea, estamos igualando este de 2x menos 4, estamos igualando a 0. Y al despejar me queda para x, me queda x igual a 2. Entonces este número 2 me va a servir de referencia a mí para ver dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Podemos observar aquí la gráfica de esta recta. 2x menos 4 pasa por el punto 2 del eje x. Por lo tanto se tiene que, si en este caso x es menor que 2, o sea, vamos a ver si tenemos valores menores que 2, entonces la derivada de la función es menor que 0. Entonces f de x es decreciente. Es decir, si yo sustituyo acá por valores, recuerden que vamos a analizar la derivada para ciertos valores, en este caso para valores que x sean menores que 2. Entonces, ¿qué número es menor que 2? Por ejemplo, el 0. Si yo sustituyo acá 2 por 0, me da 0 menos 4, me queda que la derivada es negativa. Entonces, por tanto, en ese conjunto de números, todos los números que son menores que 2, f de x es decreciente. Ahora, cuando x es igual a 2, la f de x es igual a 0. Entonces aquí no hay ningún cambio. Aquí no podemos determinar si es creciente o decreciente, solo nos da un valor 0. El teorema dice que debe ser menor que 0 la derivada o mayor que 0. Entonces continuamos y ahora vamos a elegir los números que son mayores que 2. Por ejemplo, ¿qué números son mayores que 2? El 3, por ejemplo. 2 por 3 es 6, menos 4 es 2 y 2 es positivo. Entonces para x mayores que 2, es decir 2 menores que x, la función es mayor que 0, por tanto es creciente, ¿verdad? Entonces aquí hay un cambio, ¿verdad? En ciertos valores o en ciertos intervalos. Entonces la siguiente tabla representa el resultado del ejemplo 2.3. Vamos a colocar en la primera columna el valor de x, luego en la segunda fila de la primera columna siempre la derivada de la función de x, y en la tercera fila siempre de la primera columna f de x, que es la función original. Vamos a determinar entonces en los intervalos de x menores que 2 para el 2 y para x mayores que 2 o 2 menores que x, es lo mismo. Entonces cuando x son menores que 2 obtuvimos que la derivada es negativa. Aquí lo comprobamos. Si yo sustituyo por valores menores que 2 me da negativo. Si yo sustituyo por 2 me da 0. Y si yo sustituyo por valores que son mayores que 2 me da positiva. Entonces en este intervalo para x menores que 2 la función es decreciente. ¿Por qué? Porque la derivada nos da negativa. Y
cuando es 0, pues da que es negativo 3 el valor de la función. En este caso, cuando x son mayores que 2, nos da positiva, por tanto es creciente en ese intervalo. En este libro se llama a esta tabla de variación. Esta se le llama la tabla de variación. Y aquí podemos ver la gráfica de la función que tenemos originalmente. Ustedes no van a hacer la gráfica, solamente van a encontrar la tabla y van a encontrar dónde es creciente la función y dónde es decreciente y dónde es creciente. Entonces, aquí podemos observar que para valores que son menores que 2, es decir, del 2 para acá a la izquierda, la función es decreciente. Y para valores que están a la derecha del 2, es decir, mayores que él, es creciente. Podemos ver la gráfica. Bien, de tarea ustedes van a realizar el ejercicio 2.3. Van a realizar lo mismo que yo hice en el ejemplo anterior. Van a encontrar la tabla de variación para el inciso A y para el inciso B. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.